Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol Romero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hoy vamos a hablar de lo que es la política exterior al final. Para entonces, bueno, se divide la política interna donde se involucra el interés nacional, que viene siendo el interés nacional, la defensa, por supuesto, del país, la prosperidad económica y las relaciones, que vienen siendo las relaciones diplomáticas, consulares, etcétera. Como segundo término está la política exterior, fuertemente relacionada con el interés nacional. ¿Por qué? Porque el diseño de la política interna y externa va a venir a implementar principalmente cómo se estructura cada nación, cada país, cada ente entre los actores principales. En esta unidad, durante la segunda unidad se estuvo viendo el diseño de la política interna y externa, donde se involucraba mente las facultades geográficas. He aquí de que tengamos lo de fronteras. La frontera, bueno, para empezar hay que dar piedad a la geografía, que la geografía le otorga a un país ventajas o desventajas que afectan el comportamiento de la política al exterior, tanto al interior. Y esto va a incluir el grado de ocupación, de cooperación con otros países, el grado de conflictos, el interés nacional. Entre las ventajas de la geografía es que se encuentra el grado de control de las vías marítimas, por ejemplo, cuántos los ingresos, de ahí la importancia de las fronteras, por ejemplo, con México y Estados Unidos, que se tenga este control. Las desventajas se encuentran en aquellos países aislados, por ejemplo, Suiza. Sin embargo, con las nuevas tecnologías y la evolución, bueno, estas circunstancias se ven cada vez más asimiladas fácilmente, como por ejemplo el canal de Panamá era un ejemplo que gracias a la tecnología, bueno, ha sido superada esta desventaja geográfica. También se encuentra un sistema nacional que se define como un conjunto de entidades que interactúan en forma continua y que se adjuntan de manera a sus intereses culturales, nacionales, formando así estrategias en conjunto. De los atributos demográficos abarca el tamaño, motivación, habilidades y homogeneidad de la población en un país, ya que contribuyen a formar los instrumentos de la política exterior en disposición a sus gobernantes. De los atributos militares viene lo que es involucrar también lo que es la densidad de población, porque un país altamente denso en habitantes, bueno, va a tener más material para poder, en un caso necesario, defender al país. En el atributo económico también es esto, que por ejemplo China tiene un alto índice en población y esto hace que haya más generación rápida del mercado, es decir, también se logra gozar de las ventajas comerciales y esto permite que se establezcan relaciones en el exterior como en el interior. Durante la segunda unidad fue homogenizar los caracteres, lo de Estado, el interés nacional, los atributos, o sea, llámese demográficos, militares, eh, económicos, para que así entablar las relaciones. ¿Por qué? Porque un país depende totalmente de entablar y sistematizar con otras naciones. Durante la tercera unidad se vio lo que viene siendo el antecedente de la teorización de esta materia, ya que desde la época antigua en Grecia se intentaban teorizar sobre estos mismos conceptos. Sin embargo, no se logró catalogar como una ciencia política hasta después del siglo XX, bueno, mediados del siglo XX. El auge de la ciencia política, bueno, como tal, hemos dicho, acontece después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las naciones necesitaban desarrollar buenas relaciones diplomáticas, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque se necesitaba homogenizar. He aquí, por ejemplo, muy claro la Unión Europea. Cuando nace después de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba hacer una pauta, entablar las relaciones y homogenizar estas ideas. En la Edad Antigua voy a hacer énfasis,
Bueno, aportaciones de importantes teóricos como Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Bodino, Montesquieu hicieron mención a esta ciencia. Entre Platón, la República, ya se intentaba teorizar lo que lo que es esta ciencia. Aristóteles, bueno, secundador de Platón, Maquiavelo con el Príncipe. En total, cada uno aportó ideas para establecer lo que es ahora y así darle ¿cómo se dice? Una cimentación a lo que es esta ciencia política. En el periodo intermedio se empiezan a buscar nuevas formas de definir y establecer esta ciencia, como bien lo indica teóricos como Hobbes, Marx, entre otros, y así darle una estructura y lineamientos a esta nueva ciencia que recién acaba de nacer. Una función de esa se derive para comprender la acción social del momento. Durante el siglo XIX, bueno, gracias a estas aportaciones hubo universidades, sobre todo en Francia, que ya aceptaron esta ciencia. Francia, Estados Unidos, Alemania Occidental sirvieron como ejemplo para darle a las demás naciones de que existe una ciencia política y es importante incluirla en el mundo globalizado, capitalizado, y así darle una dinámica política a este enfoque sistemático. Para concluir en este estrato, yo creo que los diferentes teóricos, entre ellos yo quiero destacar uno de mis favoritos porque actualmente le conozco muy bien, he leído muchísimo, es Saint-Exupéry, el mismo que creó El Principito. Bueno, pero también él no era un novelista, por decirlo así, él creó en Francia, aportó lo que viene siendo, cimentó lo que es ahora la República en sus ideas, es decir, su visión era modernista, él visualizaba más allá, él vio cómo era necesario una Unión Europea y fundamentó, escribió, catalogó la ciencia política en Francia. Y bueno, yo creo que con esto puedo concluir de que los diferentes teóricos han hecho aportaciones para así sedimentar las bases de lo que ahora es nuestra ciencia política moderna. Durante la cuarta unidad se estuvo viendo varios métodos de análisis, entre ellos están el de Kenneth Waltz, Allison y los juegos de los niveles de Putnam. El primero es el modelo de Allison, que define al Estado como racional, ya que este mismo selecciona los objetivos que una nación debe alcanzar, el cual promueva el interés nacional y se incluye una serie de tomas de decisiones para alcanzar dichas metas y se valora el entorno internacional. Dentro de estos modelos de Allison se divide el modelo burocrático, donde la política exterior de los estados es a partir de las preferencias de los distintos actores. El Estado actúa como un actor unitario y los estados se organizan jerárquicamente en la toma de decisiones de los círculos de poder. Los círculos de poder se dividen en tres. El primero es el que forman parte el presidente y sus allegados. El segundo es el Congreso. Y por último forman el círculo externo que es los medios de comunicación y la opinión pública. El organizacional dentro de este modelo es el cual establece una existencia, un proceso operativo estandarizado donde cada actor tiene una función determinada. El modelo de Kenneth Waltz explica las causas que originan el conflicto internacional, donde se observan altos niveles de análisis sistemático, estatal y individual. El primer modelo explica la conducta del Estado a partir del contexto internacional, es decir, donde se responde a partir de incentivos externos, suponiendo que los países y actores internacionales operan en un ambiente social, económico, político y geográfico, siendo características que los ayuden con la interacción entre los estados. Se identifican diferentes variables, entre las cuales son 5. La naturaleza de los actores, donde el Estado reconoce la existencia e influencia de otros actores internacionales. La segunda variable, donde se establecen los principales propósitos que tienen los actores y así determinar su política interior. La tercera variable es el grado de interdependencia y polarización. La cuarta es la distribución de riqueza y poder. Y la quinta es la presencia y alcance de los regímenes internacionales. A nivel estatal se comprende que las determinantes políticas exteriores
el sentido de que la conducta de un Estado no responde a un sistema internacional, sino a intereses y necesidades, que viene siendo lo mismo que el interés nacional. A nivel individual se contempla el papel del individuo en la política externa como naturaleza humana, el comportamiento, claro, de la persona que lleva este a cabo. El modelo de Putnam: los gobiernos se esfuerzan por tomar una decisión que satisfaga a los grupos internos de manera que sea bien aceptada en el exterior. Durante la quinta unidad se habló de la ideología de la Revolución Mexicana, y empieza como un país cansado del abuso del poder, ya que durante un periodo inestable del México país, donde ni Juárez ni Lerdo de Tejada habían sido capaces de establecer en México una sociedad democrática, como organizar un verdadero gobierno. Entonces viene este ente que nosotros llamamos Porfirio Díaz a establecer una dictadura como tal, porque así lo necesitaba en esa época. Desde mi punto de vista, México necesitaba esa dictadura para establecer el orden y la paz que era tan básica, tan necesaria como tal, aunque ya haya dicho varias veces esta palabra. Se basó principalmente en el positivismo de Comte, con ideas francesas, donde era reforzar el Estado para que así se invirtieran compañías del extranjero, sobre todo Estados Unidos, y así reforzar el país internamente. La filosofía de Comte influenció mucho en la educación, y durante este periodo, bueno, ya que se necesitaba reforzar y hacer y necesitar de inversión extranjera, bueno, somete el ferrocarril a México, y bueno, esto le da un auge al interés al país. El interés nacional en aquella época era, como se bien dijo, se mejorar la situación económica para que compañías extranjeras invirtieran en nuestro país. Bueno, durante la revolución, que a mi punto de vista no fue nada sutil, nada, porque no cambió en absoluto nada más que sangrar al país con una población cansada del abuso. Y bueno, sigue habiendo un abuso actualmente, eso no hace falta ni siquiera decirlo. Las múltiples reelecciones de Díaz, bueno, cansaron a la ciudadanía de aquella época, sumando esto a los problemas agrarios. Es por eso que revolucionarios como Villa y Zapata, Villa al norte, Zapata el centro sur, se levantaron para así acabar con el régimen de Díaz. Bueno, durante la última etapa se habló de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un órgano que se encarga de la ejecución de la política exterior y amplía las relaciones políticas y atribuciones que la Constitución mexicana encomienda. Dentro de eso también se establecen, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores también se encarga de otorgar visados y pasaportes, de regular el flujo migratorio, en lo personal, bueno, a mí me ha tocado de que si tú vives en otro país, bueno, se encarga también de que los